PG es lo mismo que está aquí arriba. 4.2. O sea, lo repito, bueno, pero ya, punto 4 más 1 más 2, Punto 4, punto 1, punto 2, ¿cuánto me da? 7. Punto 7. Entonces, mi heredabilidad en sentido amplio va a ser cuánto? 0,7 sobre sobre 1.2. ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cuánto me da esto? 0.58. 0.58. 58. 0.58. Ajá, profe, ¿de qué me sirve este número? Este número me está indicando que debe haber sentido amplio. Me está indicando que solamente 58% de la variabilidad que yo observo en el fenotipo, o sea, de las diferencias en producción de leche, porque aquí me habla de la producción de leche, las diferencias en la producción de leche en esa población, solamente 58% es debido a genes. Por lo tanto, 42% es debido a factores ambientales: crianza, agua, horas de luz, horas de sueño, horas de recreo, alimentación, relaciones entre ellas, etcétera, etcétera. Esa es la forma de interpretar. 58% de mis diferencias o de la producción de leche está debido solamente a los genes. 42% es debido a factores ambientales. ¿Qué acabaste? Ya, ¿quién sabe si acabaste? ¿Tú, cuánto qué fue? Ya, acuerdo. Ya, chicas. ¿Ya entendieron aquí? ¿Sí? ¿Han entendido? ¿Está quedando claro? Cuando estén estudiando para esto, obviamente se les va a hacer un punto y todo. La cuestión es que ustedes recuerden cómo interpretarlo. A partir del momento en que ustedes lo entienden cómo interpretarlo, se les hace más fácil comprenderlo. Como yo les digo, la habilidad en el sentido, aquí coloqué mal, chicos. Esto aquí lo tengo que colocar para otro lado, ¿ya? No para abajo. Voy a colocar aquí, porque si no se va a confundir. BA más BD más BD. Listo. Mi heredabilidad en sentido amplio me está diciendo que ya, luego con la delegada te paso la nota ya. Mi heredabilidad en sentido amplio me está indicando que del fenotipo que yo observo, aproximadamente 58% puede ser transmitido. De las diferencias que yo observo en el fenotipo, 58% de esas diferencias es debido a los genes y el 42% restante a factores ambientales. Por lo tanto, producción de leche no es algo que yo pueda pasar fácilmente a la siguiente generación, ¿sí? Porque se debe solamente en 58% a los genes. Bien, a eso se refiere. Bien, la relación fenotípica de la producción de leche en las varianzas. De nuevo, otro problema. Ya ustedes lo resuelven por su cuenta, chicos. ¿Ya? Contenido de grasa en la leche, pues. Ya, a ver, este problema de aquí. En cierto rebaño de vacas se calcula una varianza de dos caracteres: el contenido de grasa en la leche y el peso de los terneros recién nacidos. Los valores fueron los siguientes, ¿verdad? ¿Cuál es la heredabilidad en sentido estricto y la heredabilidad en sentido amplio para cada carácter? Bueno, luego con la delegada los nombres. Ya, a ver. Esta de aquí. Vamos a resolverlo. Heredabilidad en sentido estricto y en sentido amplio. Vamos a borrar esto de aquí para dejar. Para resolverlo, ¿ya? A ver, me dice heredabilidad en sentido amplio, VG sobre VP. VP yo tengo, vamos a ponerle para contenido de grasa. Contenido de grasa. H mayúscula cuadrado y H minúscula cuadrada. Igual. Y para peso. H mayúscula cuadrado y H minúscula cuadrado. Eso lo debo reemplazar entonces. Súper
es igual a varianza fenotípica más la varianza ambiental. ¿Sí? Bien. ¿Cuál será la heredabilidad en sentido estricto para el contenido de grasa? El contenido de grasa en la leche, BBBA. Varianza aditiva, ya. Heredabilidad. ¿Qué es lo que yo tengo? BB, BE y BA. Bien. BG, BP. ¿Qué colectivo? BG, BP. BE. Sería 98 igual a 20 menos. El colegio. Y la expresión colectiva no sale. Ya lo están resolviendo más rápido que yo inclusive. A ver, ¿cuánto sería? Este aquí. Ah, es el entero. BG sobre BP, claro. Ya 42, 43, vamos a ponerle 42. El contenido de grasa en sentido amplio, punto cuánto? 42, ¿ya? Punto 42. ¿Y la en sentido estricto cuánto sería? En sentido estricto sería solamente el valor de la varianza aditiva, ¿no? El H minúscula cuadrada, que sería varianza aditiva sobre la varianza fenotípica, ¿no? Sería el BA sobre el BP, sería 32.4 entre 98, ¿cuánto me da? 0,33. 33, marcado. ¿Cómo yo interpretaría esto? Yo diría, el contenido de grasa, yo diría así, el contenido de grasa, yo digo, en la población, las diferencias, la población del peón nevado, las diferencias que hay en los contenidos de grasa se deben 42% a las diferencias de genotipo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, las diferencias que hay entre los contenidos de grasa en esa población de vacas, el 33% en realidad se debe solamente al efecto de los genes aditivos. Entonces, esto quiere decir que el 32% debido a genotipo. Este es el 73% debido a solo genes aditivos. Ok, ¿en cuál de los dos, pregunta de examen, en cuál de los dos yo puedo deducir cuál es el valor de la influencia de la varianza ambiental? ¿Cuál de los dos yo puedo caracterizar o tener claro la varianza ambiental, numéricamente hablando? ¿El heredabilidad en sentido estricto o en sentido amplio? En sentido amplio. Sí, porque en sentido amplio es PG sobre PL. Vamos a regresar a la diapositiva para que puedan ver. Aquí nos va a quedar sentido estricto, sentido amplio. Yo no lo había colocado, pero prácticamente te está diciendo aquí, claro. ¿Por qué? Porque mi BP yo lo puedo reemplazar por BG más BE, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, si yo ya determiné que mi varianza genotípica es 42%, lo que me queda es BE, que sería el 58% restante. ¿Sí? Entonces, en el sentido amplio, yo puedo determinar cuánto contribuye el genotipo y cuánto contribuye el ambiente. Tal cual, directamente.
en sentido estricto, solamente puedo determinar la contribución de los genes aditivos. ¿Por qué los genes aditivos? Porque los genes aditivos son importantes en el proceso de producción de características cuantitativas, tales como producción de leche, masa, peso, altura, etcétera, etcétera. ¿No? Velocidad, por ejemplo, los galgos, por decir un ejemplo así que me acabo de inventar, la velocidad de los galgos. ¿Ya? Bien. Bien, en ese sentido amplio resuelve sus problemas. Y ahora vamos al tercer y último tema, chicos, que es, bueno, esta parte de aquí, ojo, esta parte de aquí es derivación de todas estas ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivación en sentido amplio es BA sobre BP, pero BP al mismo tiempo es BE más BG, y al mismo tiempo BG es BA más BD más BI. Todos estos valores te lo van a solucionar. ¿Ustedes qué es lo que tienen que aprender? Tienen que aprender esto de aquí, memorizar, y por aprender digo memorizar, esta fórmula de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y esta de aquí. Ojo, ojo, chicos, yo les estoy diciendo, tienen que memorizar, no es tan difícil, porque es derivada de la lógica. Estas cuatro fórmulas son las que ustedes tienen que aprender para el concepto y problemas de heredabilidad. Heredabilidad. Estas cuatro fórmulas. Esas cuatro que les he enseñado ahí. A partir de esas cuatro ustedes derivan todo lo que ustedes quieran. Y es fácil, ¿sí? Porque fenotípico es la suma de genético más ambiental. El genotípico es la suma de los genes aditivos más los dominantes más los epistáticos. ¿Sí? Que debería en sentido estricto es la contribución de los genes aditivos a la varianza fenotípica, y el debería en sentido amplio es la contribución de toda la parte genética a la varianza fenotípica. ¿Sí? Bien, 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 bien. Entonces vamos al tercer y último tema antes que acabe las cosas. Estimación mediante regresión. Ya. Estimación de h cuadrado mediante regresión. Tenemos que irnos para la siguiente. Esta 13, vamos para esta de aquí. A ver, esta de aquí sí es un poquito. Entendiendo lo básico, podemos resolver lo complejo. ¿Qué es lo básico que yo quiero que ustedes entiendan? En poblaciones. En una población, nosotros vamos a tener individuos que poseen genotipo. ¿Sí? Vamos diferente para esto de aquí. Por ejemplo, tenemos una población compuesta por 5 individuos. Presten atención aquí. Los genotipos de estos individuos son estos de aquí. ¿Qué deducción matemática yo puedo sacar? Yo puedo determinar cuántos individuos poseen el genotipo homocigoto dominante, cuántos individuos poseen un genotipo homocigoto recesivo y también cuántos individuos poseen el genotipo heterocigoto. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Yo hago lo que se llama frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? Es la característica dividido por el número total de la población. Entonces, genotipo homocigoto dominante, ¿cuál es la frecuencia? 3 individuos. 1, 2, 3. ¿Cuántos individuos tienen heterocigoto? 1. Y homocigoto recesivo, 1. ¿Cuál será el total de la población? El total. ¿Cuántos individuos se total aquí? 5. Entonces mi n va a ser 5. Por lo tanto, ¿cómo yo calculo las frecuencias genotípicas? Dividiendo el número de los individuos que poseen un genotipo, homocigoto dominante, cigoto, homocigoto recesivo, entre el total de la población. ¿Cuánto es el total de la población que hemos visto? 5. Por lo tanto, si yo quiero determinar la frecuencia F del homocigoto dominante, yo tengo que dividir cuánto sobre cuánto. 3 entre 5. 3 entre 5, ¿cuánto me da? 0.6. ¿Cómo hay para la frecuencia del heterocigoto? ¿Cuánto creen ustedes que sale? ¿O cuál será la fracción, por lo menos digan? 1, 3, 5. Será
1 sobre cuánto? Sobre 5 me da cuánto? 0.2. Y del homocigoto recesivo la misma historia, 0.2. Nota algo aquí. Si yo sumo las frecuencias, ¿cuánto me da al final? Siempre me va a dar 1. Porque estaremos sumando todos los componentes de una población. ¿Sí? Acá. Frecuencias. ¿Qué es lo que nosotros hemos determinado? ¿Cómo yo le llamo esta frecuencia? Si lo que yo he determinado es saber qué porcentaje, básicamente qué porcentaje de homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos hay en una población, lo que yo he hecho ha sido determinar las frecuencias genotípicas. Esto es frecuencia genotípica. Bien. Solo para ir rápido, chicos. Ahora, ¿solamente puedo calcular frecuencia genotípica? No, también puedo calcular la frecuencia, no de los genotipos. Recuerda que el genotipo está compuesto por dos alelos, que pueden ser iguales dominantes, iguales recesivos o diferentes en cuyo caso sin heterocigoto. ¿No es cierto? Entonces, ya calculé frecuencia genotípica. ¿Qué me queda ahora? Calcular frecuencia alélica. O sea, ahora lo que yo voy a hacer es desintegrar mentalmente a todos los individuos y voy a ver solamente los alelos. Entonces, ¿cuántos alelos dominantes observas en esa población? Dominantes, a ver, me dicen que 7. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alelos dominantes. ¿Cuántos alelos recesivos yo veo? 3. ¿Cuántos alelos en total hay? 10. El 10 sería mi población total, pero de alelos, no de individuos. ¿Sí? Bien. Claro, porque cada individuo tiene dos alelos. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo calculo, olvídate de esto, enfócate en esto. Si yo calculo mi frecuencia ahora de alelos, lo que yo tengo que hacer es contar cuántos alelos hay y dividirlos. ¿Cuántos alelos había para dominante? 7, ya había dicho. ¿Cuánto en total de alelos? Era 10. 7 entre 10, 0.7. El alelo recesivo me dijeron que eran 3. De un total de 10, 3 entre 10, 0.3. De nuevo, si yo sumo 0.7 más 0.3 me da ¿cuánto? 1, que es el representante de la población. Ahora, ¿estas frecuencias son genotípicas o alélicas? Alélicas. Pero en las frecuencias alélicas yo ya le asigno un nombre. A la frecuencia del alelo dominante yo le llamo P. Y a la frecuencia del alelo recesivo yo le llamo Q. P minúscula, Q minúscula. Quiere decir que si yo sumo P más Q, ¿cuánto me tiene que dar? Vamos andando. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo solamente el dato de las frecuencias genotípicas? ¿Será que yo puedo encontrar? Porque claro, yo puedo tener en una población el dato solamente uno u otro dato. ¿Puedo yo deducir el otro? Más o menos. Nosotros podemos deducir la frecuencia alélica a partir de la frecuencia genotípica, no se confundan. Podemos determinar la frecuencia de los alelos a partir de la frecuencia de los genotipos. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, vamos a regresar un poquito para tratar de entenderlo más básicamente. ¿Cómo yo determinaría la frecuencia? Regresando, nosotros tenemos frecuencias genotípicas y esto nomás nos da. ¿Cómo yo hago para calcular a partir de esto frecuencia alélica? ¿Se podrá calcular? ¿Qué creen ustedes? Sí se puede calcular, porque yo sé que por cada homocigoto dominante en el cual yo tengo mi frecuencia genotípica, yo ya tengo una frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, del homocigoto dominante yo sé que siempre voy a tener dos alelos, ¿no es cierto? Bien, entonces si yo quiero calcular la frecuencia alélica, yo puedo hacer dos formas. Vamos a hacerlo de manera intuitiva. Yo puedo tratar de sumar la frecuencia de esto más la frecuencia de esto aquí. Pero si yo sumo la frecuencia de esto, que es 0.6, a la frecuencia del heterocigoto, que es 0.2, obtengo 0.8.
Pero hay una cosa aquí. ¿Será que es correcto que yo sume la frecuencia de mi homocigoto dominante con el heterocigoto para obtener la frecuencia solamente del alelo dominante? No. ¿Por qué? Lo que yo tendría que hacer es sumar la frecuencia del homocigoto dominante más la mitad de la frecuencia del heterocigoto. Exactamente. ¿Y cuánto me daría? 0.6, 0.1, 0.7. Lo mismo ocurrirá para determinar la frecuencia alélica del alelo recesivo. Será 0.2 más la mitad de este señor aquí, 0.1, 0.3. Y eso ya está en la fórmula que les aparece aquí. Para encontrar la frecuencia del alelo dominante, basta sumar la frecuencia del genotipo homocigoto dominante, que es 0.6, más la mitad de la frecuencia del heterocigoto, porque la mitad es la que posee los alelos dominantes. Sí, más la mitad de la frecuencia, que sería 0.2, 0.1, me da 0.7. Lo mismo hacemos para... Este de aquí es otra fórmula que ya vamos a explicar. Lo mismo hacemos para el caso del alelo recesivo, ¿no? Sumamos la frecuencia de los homocigotos recesivos más la mitad de la frecuencia de los heterocigotos y te da el valor de la frecuencia alélica. ¿Ok? Ahora, existe esta otra fórmula que también la tenemos que usar, ¿sí? 2 veces la frecuencia de los homocigotos dominantes más la frecuencia del heterocigoto dividido por el valor de la población. Pero eso lo vamos a ver conforme resolvamos el problema. Entonces, ya tenemos frecuencias genotípicas y frecuencias alélicas. Bien. Entonces, vamos aquí. Si nosotros resolvemos cada una de estas poblaciones con sus propias respectivas frecuencias genotípicas, vamos a observar algo. Sí. Paso rápido porque de eso se trata. ¿Qué cosas ustedes observan? Las frecuencias genotípicas son diferentes, pero las frecuencias alélicas son iguales. Eso quiere decir que varias poblaciones pueden tener diferentes frecuencias genotípicas y mantener siempre la misma frecuencia alélica. ¿Saben ustedes si hay clase después de esto? ¿Sí? ¿No? Ahora, por preguntarle al muchacho. Bien, entonces, es posible determinar frecuencias alélicas si se conocen las frecuencias genotípicas. Sin embargo, es imposible determinar las frecuencias genotípicas teniendo las alélicas. ¿Sí? Ahora, ¿será que hay una forma de poder sacarle la vuelta a esa no poder calcular frecuencia genotípica a partir de alélicas? Sí, hay una forma. Es el famoso equilibrio Hardy-Weinberg. ¿A qué se refiere el equilibrio Hardy-Weinberg? El equilibrio Hardy-Weinberg es un modelo matemático que más o menos predice cómo las frecuencias alélicas van a entrar siempre en una proporción manteniendo su frecuencia alélica y genotípica constante. Pero para esto, una población tiene que tener ciertos requisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos del equilibrio Hardy-Weinberg? La población tiene que ser grande, ¿sí? Apareamiento al azar, sin mutación ni selección natural, ni migración ni hidrogéneo. O sea, prácticamente una población que no está sujeta a presiones ambientales, digamos que es estática. ¿Sí?
Y lentamente, con el apareamiento a lo largo del tiempo, se van a equilibrar lo que son las proporciones fenotípicas. ¿Sí? En este momento, si nosotros asumimos que una población está en equilibrio Hardy-Weinberg, ¿se pueden predecir las frecuencias alélicas? Se pueden predecir las frecuencias alélicas en base a las genotípicas y las genotípicas en base a las aléricas. ¿Por qué? Porque ya se estableció una relación matemática entre ellas. No vamos a entrar en detalles, vamos a tener que ir de frente a lo que es la resolución de problemas para poder entender. Esta es la parte que explica en la población cómo ocurre de manera aleatoria el encuentro entre los individuos para que finalmente todas las frecuencias alélicas caigan en equilibrio. ¿Ok? Modelo matemático, lo pasamos, tenemos que ir de frente a la resolución de problemas. Porque eso yo les aseguro que podría venir en el examen. Quiero que estén por lo menos preparados. ¿No? Bien. Vamos a hacer así. Vamos a desglosarlo, vamos a regresar un poquito, vamos a desglosarlo en una fórmula. Vamos a desglosarlo en la fórmula de importantísimo que prestemos atención a esto de aquí, que es la parte última que vamos a hacer. Y pasamos a resolver un problema y estamos listos. Pero tienen que entenderlo, ¿ya? Ya, lo subo a mi canal. Importante aquí. Ya sabemos que la frecuencia del hilo dominante va a ser P, la frecuencia del hilo recesivo va a ser U. ¿Sí o no, chicos? La suma de las frecuencias, P más Q va a dar igual a 1. ¿Sí? P más Q al cuadrado te da 1, pero matemáticamente P más Q al cuadrado, ¿cómo se resuelve? ¿Recuerdan lo que es el cuadrado de un binomio? A más B al cuadrado es igual a cuánto? A al cuadrado más B más B cuadrado. Eso lo saben del colegio. Si yo reemplazo en vez de A y B, B y Q va a ser exactamente la misma historia. B cuadrado más 2BQ más Q al cuadrado. Solo que P, entonces que es igualito a la frecuencia de quién? De mi anhelo que dominante o recesivo. El dominante. Y U será igual a la suma de, perdón, será igual a mi frecuencia del anhelo recesivo. Por otro lado, si yo sumo P más Q, ¿cuánto me tiene que dar? 1. Me tiene que dar siempre necesariamente 1. Y resulta que en una ecuación de equilibrio Hardy-Weinberg, resulta que este P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado también va a ser 1. ¿Por qué? Porque son las frecuencias que tú vas a encontrar en la población. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, teniendo estas condiciones que también van a tener que aprender, al igual que le han aprendido para la vida, estas también son las que luego ustedes aprenden. O sea, memoricen. Esta de aquí es fácil porque es la suma de cuadrado binomio. Eso lo sabemos. Recuerden P y Q, que inclusive ya lo hemos visto como anteriormente P más Q1, y después de P cuadrado más P más Q cuadrado, igual. Ahora vamos a la práctica. Vamos a resolver el problema. Supongamos que la frecuencia del anhelo A es el función del anhelo A minúscula es el 3. ¿Qué porcentaje de la población será homocigota? Ajá. Bien. Me está diciendo qué porcentaje de la población será homocigota. Ajá. Yo ya memoricé esto de aquí. Entonces me dice, la frecuencia de A es P 0.7. Bien. 0.7. El otro, por definición, P más Q1, ese tiene que ser 0.9. ¿Qué porcentaje de la población será homocigota? Ajá. Ya. Siempre te va a decir el problema. Asume que está en equilibrio Hardy-Weinberg. Si tú asumes que está en equilibrio Hardy-Weinberg, automáticamente esta ecuación aplica. ¿Sí? Bien. Ok. Vean solamente esta ecuación aquí. ¿Cuál representará al homocigoto?
BQ representará el homocigoto. ¿Por qué no? Porque está multiplicando las frecuencias de ambos alelos. Sí. Entonces lo saco. P al cuadrado será homocigoto del homocigoto dominante. ¿Es el único homocigoto que yo puedo encontrar en la población? No, el Q. No, me falta el homocigoto recesivo. Entonces, ¿cuál será? Vamos a hacerlo, pues. Si yo tengo P y Q, solamente reemplazo la ecuación. ¿Cierto? Entonces digo, P al cuadrado será 0.7 al cuadrado más 2PQ más, claro, aquí sería 0.7 por 0.3. Pero, un ratito, paremos ahí. ¿Tenemos que resolverlo? No. Vamos a la ecuación. Porque P al cuadrado se refiere a prácticamente la frecuencia solamente del dominante al cuadrado. Y esta es la frecuencia del recesivo al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, vamos a hacer un cambio. Vamos a ponerlo al costado. P igual frecuencia del dominante igual al 0.7, Q igual frecuencia del recesivo igual 0.3 y P más Q igual 1. Pero recuerda, aquí yo tengo P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual 1. Me pide saber los homocigotos. Los homocigotos sería la suma de P cuadrado más Q al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Ahí es lo P cuadrado más Q al cuadrado. Va a ser igual a 1 menos 2PQ. Ajá. Se me simplifica. ¿Por qué? Porque yo puedo resolver eso sin necesidad de sacar el cuadrado de estas operaciones. Va a ser igual a 1 menos 2, que es P, que es 0.7, multiplicado por 0.3, igual 1 menos 2, 3 por 7, 21. Son dos decimales, 0.21. 2 por 0.21, 0.42. Menos 1, 0.58. ¿Sí? ¿Matemáticamente está correcto? Sí. ¿Sí? Me dice qué porcentaje de la población será homocigota. 58%. No es difícil, es que lo entiendan. Una vez que lo entienden, todo fluye así hasta el final. La respuesta sale por su cuenta sola, ¿ya? Bien, y claro, si vamos con la resolución que estaba aquí en la diapositiva, te hace toda la resolución, ¿ves? 0.58, lo mismo que yo he hecho aquí. Tal cual. 58% es homocigoto. Bien, chicos, vamos al último ejemplo, que sí o sí tenemos que ver. Claro, como esta otra forma de resolver, ustedes lo hacen en casa, lo practican. Vamos a lo que nosotros, caso de codominancia. Ya. Tenemos que aplicar el test del chi cuadrado y eso sería la última parte, chicos. Ahí acabamos. Ya. Presten atención a esta parte. Ya, chicos, aquí nosotros tenemos una cuestión. Lo que hemos hablado hasta ahorita es que el Hardy-Weinberg para genes muestran dominancia, los alelos muestran dominancia. Ahora vamos a ver el ejemplo en que no hay dominancia, sino codominancia. Eso sería mucho más fácil, porque puedes ver el heterocigoto visualmente, puedes saber cuál es. Entonces te dice, se muestran los individuos con un valor de pelaje de ganado short en una granja. Calcular frecuencias genotípicas y aléricas de esta población de vacas y determinar si esta población está en equilibrio Hardy-Weinberg. Bien, vamos a resolverlo. Como ya lo hemos resuelto todo el rato, ¿no? Entonces voy a borrar aquí. Bien, esto es fácil también, hay que entenderlo. Calcular frecuencias genotípicas y aléricas. Bien. Entonces vamos a copiar. Genotipo es CR, 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 CR y CB. Esta me da fenotipo es rojo, cuadro en blanco. Rojo.
dice que son 600, 200, 600, 200 y 200. Bien. Ya, ¿recuerdan ustedes cómo yo puedo ver? ¿Qué frecuencia es esta? Para comenzar. Aparece el problema. ¿Qué frecuencia es esta? ¿Frecuencia genotípica o alélica? ¿Esa es alélica? No. ¿O sí? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo alelo o están viendo alelo? Cuando tú veas que aparecen ambos alelos juntos, es genotípico. Cuando tú veas ambos alelos juntos, es genotípico. Ok, ¿cuál será la frecuencia de este de aquí? Recuerdan que era la suma de los individuos que son homocigotos más la mitad de los que son heterocigotos. Primero vamos a en este caso tenemos que aplicar la fórmula que ya había aparecido al comienzo. Que esa era en realidad el doble de la población, el doble de los individuos que presentaban CR más la cantidad de individuos que presentaban CB, y todo eso dividido por 2 veces N. Vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, eso será igual 2 veces CR, ¿cuánto es? 600 más CB me da 200 sobre 2 veces N. ¿Cuánto es N aquí? 600 vacas más 200 más 200, ¿cuánto me da? 2 por 1000 me da 2000. ¿Sí? Bacán. Entonces, 2 por 600, 1200 más 200, 1400 entre 2000, 1400 entre 2000, el minuto 0 y el minuto 0, la mitad 7, la mitad 1. 7 entre 1 me da ya. Claro. Veré, 2000. Se me pasó un 0, da 10. 7 entre 10 me da 0.7. ¿Ok? Bien. ¿Cuál será la proporción? Y yo pongo aquí, ¿no? ¿Cómo yo hago con la frecuencia alélica? Esta es frecuencia alélica del. Vamos a ponerle frecuencia alélica. Frecuencia de CR, ¿sí? Me da 0.7. Me falta la frecuencia alélica del CB. ¿Cuánto será? 0.3. No hay ni siquiera que pensar, ¿no es cierto? Las frecuencias aléricas